Amigas y amigos de RCR, bienvenidos a otra edición de Genio y Figura. En aquella esquina me acompaña el imponderado internacionalista Daniel Lara, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Neomar, buenos días. No te doy la bienvenida, te agradezco por soportarme en el programa. Bueno, eso es muy creo que tú deberías hacer lo mismo, un gesto recíproco, ¿no? Lo vamos a hacer, sí, vamos a tratar. Y bueno, y por acá quien les habla, Neomar Hernández. Daniel, ¿cómo está la cosa? Veo la agenda agitada, el tema de Globovisión. Sí, está la cosa agitada con el tema de Globovisión. El tema de Globovisión ayudó a que la gente se le olvidara un poco el tema del audio de Mario Silva, que a su vez hizo que la gente se le olvidara la impugnación de las elecciones de Capriles. Correcto. Que a su vez las elecciones hicieron que la gente se le olvidara la muerte de Chávez. O sea, aquí una noticia ha ido tapando a otra, ¿no? Se ratifica que este es el país de los olvidos, de la memoria corta. Este país de la memoria corta. Fíjate, ayer además salió el informe, esa es una noticia que ha pasado bajo la mesa, porque va a pasar bajo la mesa, el informe de la organización SECODAP, con respecto a la violencia, a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y fíjate que aparece como el estado donde más casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes hay, es el estado Vargas, ¿no? Y aparecen, inclusive los segmentan por parroquias en todo el país, y los datos son bien feos, hasta el punto de que la principal muerte entre personas entre 14 y 17 años son muertes violentas, muertes por arma de fuego. Eso es un tema controvertido, porque fíjate que Nicolás Maduro ha insistido mucho en que el tema de la violencia está radicado, parece que únicamente y exclusivamente en el estado Miranda, ¿no? Y en el estado Lara. Ah, bueno, cosas casuísticas que pasan. Sí. Bueno, hablando de indicadores, Daniel, por cierto, y aquí en calidad no de chisme, sino de información veraz, como es la que tratamos siempre de llevarle a los oyentes. Me llega la última encuesta de Datincor, que tiene unos números muy interesantes. Fíjate, por ejemplo, y hablando del tema de Globovisión, esta medición que fue realizada antes de que se concretara la venta al señor Cordero y al señor Gorrín, al señor Gorrín, Globovisión, sorprendentemente, era el medio que más utilizaban los venezolanos para informarse, con un 32%. Solo le seguía después Venevisión, con un 23%, y BTV con 21%. No sé si esto se va a mantener con la nueva línea editorial, con los cambios que ha habido en la televisora. Bueno, lo veremos. Bueno, pero en todo caso, yo ya a esta altura yo dejé de creer en la encuesta. De verdad, yo dejé de creer en encuestas, y mucho más. ¿Tú no crees en encuestas? Yo no creo en encuestas, pero yo sí creo que hay un fenómeno interesante, fíjate, porque aquí se vivió un fenómeno cuando el cierre de RCTV, que fue que la gente migró de la televisión abierta a la televisión por cable. O sea, la gente se fue masivamente a la televisión por cable, en un fenómeno inédito, creo que en el continente y en el mundo. Y ahorita se está viendo la cuestión con las redes sociales. La gente está abandonando el seguimiento a través del Twitter a Globovisión. ¿Eso querrá decir algo? No lo sé, pero a mí me parece que podríamos ver, por cierto, que haya una migración de la gente hacia los medios por internet. De que empiecen a surgir páginas web, radio por internet, como esta, por cierto, que en caso de que nos apague, estamos por internet, ¿no? Estamos en telenavegante.com. Estamos en telenavegante.tk. Nos indican que es .net. O sea, tú tienes un problema con el tema de los dominios. Yo tengo un problema con el tema de los dominios, un problema gravísimo. A ver si lo resuelve. De los dominios, sí, es verdad. Mira, pero prosiguiendo aquí, porque si no se nos va el tema de las bandas. Sí. Mira, hay números interesantísimos. Por ejemplo, tú sabes que Diosdado, yo no sé si quiso reeditar aquel episodio nazi de la quema del Reich y cerrar y bajarle la Santa María a la Asamblea, y entonces él dijo que no iban a cobrar más los parlamentarios y que el que no reconociera a Maduro no iba a poder hablar, y etcétera, etcétera. Fíjate que esta encuesta dice que el 63% de la población rechaza esa actitud de Diosdado Cabello, ¿no? Que se está convirtiendo en el antihéroe nacional, ¿no? Yo creo que Capriles lo planteó mal. Diosdado lo planteó mal. Porque eso que planteó Diosdado lo planteó, por cierto, quiere decir que Diosdado está más cerca de la derecha que de la izquierda. Siempre es una cosa lógica. Hay una diputada, una dirigente. ¿Con la derecha se agarra la plata? Yo creo. Le agarra la plata con la derecha y con la izquierda la esconde. Bueno, es importante. Eso es importante decirlo también, ¿no? Pero hay una diputada del Partido Popular, del partido de Rajoy, que planteó que los diputados no podían cobrar. Que los diputados en España no deberían cobrar. Es un acto de desprendimiento público. Ella es dirigente del PP y en su comunidad, ella es presidenta de una comunidad, y ella decidió quitarle el sueldo a los diputados, y eso tiene que ser ad honorem. ¿Por qué? Porque si él lo hubiese planteado de esa manera, la gente lo hubiese apoyado, porque aquí la gente le quiere quitar. Aquí político que cobra un sueldo del Estado es mal visto. Así trabaje. Y como tú comprenderás, la gente, yo tendría muchas dudas con respecto a que en esa Asamblea Nacional alguien trabaje. Bueno. ¿Quién trabaje en esa Asamblea Nacional de verdad?
O sea, el que más ha trabajado recientemente, por cierto, ha sido William Dávila, que le partieron la cabeza, ¿no? Y María Corina, que le partieron la nariz. Pero de resto, ¿quién más ha trabajado en esa asamblea? ¿Quién ha hecho algo ahí por alguien alguna vez? Yo creo que nadie. Bueno, lo conversaremos con los diputados cuando tengan a bien... Si quieren venir. Si se arriesgan a subirse al ring, ¿no? Bueno, mira, otros indicadores, un par de indicadores interesantes también. La confianza en los liderazgos políticos. Mira, Capriles está en 35%, según este estudio, reiteramos, de Datincorp. Esta encuesta es del señor Jesús Seguías. Y Nicolás Maduro, 31%. Capriles 35, Nicolás 31. O sea que con todo este desastre, Capriles nada más le lleva 4 puntos a Nicolás. Sí, no, pero a eso voy. Fíjate, es extraño porque aquí hay una pregunta en la encuesta donde dice que si repetimos las elecciones este domingo, ¿qué pasaría? Y apenas le gana por 2 puntos Capriles a Nicolás. Eso es igual a decir que está derrotado, entonces. Bueno. Quiere decir que no ha convencido a tanta gente. ¿Será que no? Fíjate, pero dentro del chavismo hay un fenómeno interesante porque parece que el reconocimiento a Cuba y al comunismo y a Fidel Castro y al sistema, digamos, amigral del capitalismo al socialismo real, al comunismo, a lo que tú le quieras decir, no está calando tanto y la gente se está dando cuenta que la escasez, que los problemas diarios van por encima de esta locura que se le ha ocurrido a muchos de inventarse. Yo creo que no se lo cree nadie. No, ¿y por qué te lo digo, Daniel? Porque fíjate, hay una pregunta que no la ha hecho casi ningún encuestador en este país. ¿Qué nos beneficia más? ¿Estados Unidos y sostener una relación con Estados Unidos o sostener esta misma relación comercial, política, de alianzas con Cuba? Bueno, esta encuesta ¿qué dice te dice que 51% de los encuestados dicen que es Estados Unidos y apenas 23 confían en Cuba. O sea, a mí me parece que creo que Raúl Castro tiene que ir recogiendo la maleta. Mira, el que hizo esa pregunta es una pregunta sesgada y fuera de lugar, porque yo no tengo por qué estar escogiendo entre los Estados Unidos y entre Cuba. O sea, es una gran... A fin de cuentas somos venezolanos. Una gran estupidez. Mira, Daniel... Y quien respondió la pregunta la respondió mal también. El 51% prefirió a los Estados Unidos. Los prefirieron. Imagínate tú. Se arriesgaron a preferir a Estados Unidos. Una partida de pitillanqui y gente fuera del lugar. Porque tú tienes que escoger entre dos... O sea, ¿por qué tú tienes que escoger entre dos países? Bueno... Daniel, yo creo que nos están haciendo señas. Vamos a un corte. Corte comercial. Volvemos con unos temas que están pero candentes. Aquí en el ring de Genio y Figura. Vaya. Bien, amigas y amigos de RCR 750M, continuamos con su programa Genio y Figura. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, Neomar. El teléfono, Daniel. 482-9750 es el teléfono de RCR para cualquier comentario. Además de eso, pueden enviar sus mensajes a través del sistema Dilo, que cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA, al 3456. Y por Twitter a través de @RCR750 y las cuentas de Twitter de Neomar es @Neoadolfo. Y la de este servidor, Daniel Lara, @DLaraF. El segmento que vamos a escuchar ahora en este programa se llama Salsa para Nicolás. Ustedes se acuerdan que en una de las protestas más sonadas que hubo contra Nicolás Maduro, luego de la acusación con respecto a fraude electoral del 14 de abril, Enrique Capriles Radó, que utilizó lo que él llamó un salserolazo, es decir, utilizar la salsa para protestar en contra de Nicolás, acompañándolo con el cacerolazo. Nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de un tema y le vamos a dedicar una canción a Nicolás Maduro de salsa, especialmente para él. Fíjense, Nicolás Maduro se ha dedicado a recorrer el continente, abrazándose con la gran mayoría de los presidentes que ha podido hacerlo y tejiendo o queriendo decir que hay unas alianzas con ciertos personajes. Se abrazó con Daniel Ortega. Se abrazó con Santos, ¿verdad? El presidente Santos de Colombia. Se abrazó con buena parte con Evo Morales, con Rafael Correa, con Cristina Kirchner, etcétera. Esos presidentes, hay dos casos en particular. Daniel Ortega se abraza. ¿Qué vas a decir de Daniel Ortega? Daniel Ortega se abraza con Nicolás Maduro y después va a entrevistarse con Obama. Yo pensé que ibas a hablar de Daniel Ortega y su hija. No, yo no voy a hablar de sus aberraciones. Acá les está acusado. Okay. Pero Daniel Ortega le recibe los reales, se aprovecha de Nicolás. O sea, tú dices que a Daniel Ortega le gusta la abrazadera. Sí, no, eso está conocido. Porque se abraza con todo el mundo. Pero él se aprovecha de Nicolás Maduro. O sea, él le pide los reales a Nicolás Maduro y después va y se abraza con Obama. Y en el caso de Santos, efectivamente, Santos también se abraza con Nicolás y luego, después que le saca los reales, el pago de las deudas por los exportadores colombianos, etcétera, recibe a Capriles.
Sí. Entonces, por esa razón hay que decirle a Nicolás, Nicolás, se están aprovechando de ti, Nicolás, vamos con la salsa para Nicolás. Están aprovechando, Nicolás. Salsa para Nicolás. Salsa para Nicolás Ismael Miranda. La canción se llama Nicolás, por supuesto que no es una canción que hicieron para Nicolás, pero cuadra muy bien, se están aprovechando, Nicolás. Sí, no, y cualquier parecido con la realidad es mera ficción, ¿no, Daniel? No, bueno, no es un parecido, es casi una... como la vida misma. Pero bueno, tenemos el tema de hoy y tenemos un entrevistado para hoy, Neomar. Sí, hoy tenemos con nosotros, bueno, primero el tema, ¿no? Sí. Vamos a precisar las cosas. Hoy, Daniel, se están cumpliendo 20 años de que Carlos Andrés Pérez, el presidente Carlos Andrés Pérez, recordemos, presidente 2 veces de la República, salió de una manera un tanto... Poco elegante. No poco decorosa de la silla de Miraflores, ¿no? Carlos Andrés Pérez hace 20 años fue juzgado, recordemos, fue llevado su caso al TCJ. Bueno, primero se votó en la Asamblea Nacional, fue llevado su caso al TCJ, bueno, y cumplimos hoy 20 años de que Carlos Andrés Pérez fue defenestrado. 20 años de la caída de Carlos Andrés, porque Carlos Andrés no cayó por un golpe de Estado, Carlos Andrés se dejó tumbar por un procedimiento judicial. Bueno, para conversar con eso sobre ese tema lo vamos a conversar con Pedro Benítez. ¿Quién es ese? Pedro Benítez es secretario político del Partido Acción Democrática. Pero hay algo más importante. Y también coordina la unidad de políticas públicas de la Mesa de la Unidad Democrática. No, pero hay algo mucho más importante que eso, que Pedro Benítez es historiador y profesor en la Escuela de Economía. ¿Ah, sí? Sí, señor, él es historiador. No lo sabía. Bueno, él es adeco, pero historiador también. Bueno, es interesante que Pedro entonces nos dé sus precisiones sobre este hecho histórico, ¿no? Buenos días, Pedro Benítez. Buenos días, ciudadanos. Un saludo revolucionario. Un saludo. Bueno, muy bien. Gracias por lo de revolucionario. No lo esperábamos de ti. Pero, Pedro, en principio, se están cumpliendo 20 años del proceso que llevó a Carlos Andrés Pérez a salir de la presidencia. 20 años después, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, mira, ese es un punto muy importante porque soy de los que considera que lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez fue lo que sentó las bases para los 14 años del rey mexicano. Me explico. Andrés Pérez fue víctima, un presidente legítimo, fue víctima de 2 intentos de golpes militares. Pedro, te estamos escuchando muy mal, muy defectuosamente. Vamos a volver a hacer la llamada para comunicarnos, pero no te nos vayas. No te vayas ahí, Pedro. De todas maneras, lo que estaba intentando decir Pedro Benítez, que es historiador y también miembro del CEN de Acción Democrática actualmente, es que es una consecuencia al gobierno de Chávez de la caída de Carlos Andrés Pérez. Bueno, sí, eso parece ser algo generalizado. La gente dice que de aquellos polvos vinieron esta tormenta. Y tenemos inclusive acá en nuestras manos unos libros. Tenemos el libro que tiene Neomar en sus manos. Sí, mira, un libro, Daniel, un libro. Volvimos con Pedro. De los náufragos. Tenemos a Pedro ya. Pedro, ¿nos escuchas? Ahora sí me copian bien. Ahora sí te copiamos perfectamente. Pedro, estabas diciendo que el gobierno de Chávez es una consecuencia de la caída de Carlos Andrés. Directamente. Y eso hay que precisarlo. Porque hay mucha gente que para justificar su propia actuación en la llegada y sostenimiento en el poder de Hugo Chávez durante todos años, pretenden excusarse diciendo que los culpables de llegar al poder de Chávez es el Partido Acción Democrática. Como que si Acción Democrática lo hubiese postulado a la presidencia de la República, le hubiera puesto su tarjeta electoral, le hubiera hecho la campaña, le hubiera puesto la publicidad en la televisión, le hubiera prestado los aviones. Bueno, y le hubiera buscado los votos. Sí, Acción Democrática es culpable de haber perdido el poder, de haber sido inconsecuente, entre otras cosas, de defender a Carlos Andrés Pérez, pero Acción Democrática no es culpable de la llegada de Hugo Chávez al poder. Pedro, escúchame, mira, pero tú estás hablando del papel de Acción Democrática, pero ¿y qué me dices de estos diputados que se dice de la bancada parlamentaria de Acción Democrática que votaron a favor del enjuiciamiento a Pérez? ¿Es esto cierto? Bueno, si eso es así, bueno, Pérez entonces su caída fue producto de... lo dejaron solo sus compañeros de partido, ¿eso es verdad? No, ahí hace falta hacer una precisión histórica porque muchas veces se presta a confusión. El presidente Pérez decidió, como tú le explicaste en el previo, al introduciendo el tema, decidió someterse al procedimiento que la Corte le inició. Así es. Y ese procedimiento tenía que ser votado por el Senado. La mayoría de los senadores de Acción Democrática en ese momento eran contrarios al enjuiciamiento a Pérez e iban a votar en contra del enjuiciamiento a Pérez. Pero Pedro, el propio presidente Pérez sí, fue el que dijo que lo mejor era para la democracia darle curso
a la decisión de la Corte y que Acción Democrática no apareciera siendo un obstáculo a lo que era un procedimiento Está bien, judicial. Pedro, muy bien, pero en determinados momentos posteriores, sobre todo después que cae preso y todas esas cosas, en las conversaciones, después, que ha tenido, pero permíteme, Pedro, en la conversación que tiene estando preso ya en prisión domiciliaria Carlos Andrés Pérez con Caupolicano Valles, en el libro Usted me debe esa cárcel, él le dice expresamente, Carlos Andrés Pérez le dice al entrevistador que había una perfecta complicidad, un entendimiento entre el Sanedrín de Acción Democrática, así llama él al CEN de Acción Democrática, el Sanedrín de Acción Democrática, y los demás confabulados para presionar el autodetención en la Corte. Entonces sí me di cuenta perfectamente de que la decisión de meterme en la cárcel era producto de una honda y triunfante confabulación política. Quiere decir que en realidad lo que tú estás diciendo no es tan así. Carlos Andrés Pérez dice que ustedes en el CEN, no en tu caso, tú no estabas en el CEN, pero que el CEN de Acción Democrática lo entregó a los leones. Mira, Daniel, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Estamos hablando de mayo de 1993. Tú me preguntaste por los parlamentarios que AD tenía en ese momento en el Congreso de la República. El Senado era el que podía votar o no si se juiciaba al presidente Pérez. AD tenía los votos para impedirlo y los senadores estaban dispuestos a no votarlo. Ajá. Estamos hablando aquí del tema del Senado. Ahora bien, un año después, y aquí es donde está el error histórico de Acción Democrática, hay una decisión del CEN del partido donde al ya expresidente Pérez, porque ya en ese momento Rafael Caldera había sido electo presidente de la República, decidió, sin que hubiese una sentencia definitiva condenatoria por parte del Tribunal Supremo de Justicia, expulsar al presidente Pérez por corrupción. Ahí es donde está la inconsecuencia de Acción Democrática, porque el hecho que todos sabemos, tanto los que fuimos testigos en aquel momento, porque teníamos edad para hacerlo, como los que han sido testigos posteriormente, es que Carlos Andrés Pérez fue sacado por una decisión judicial porque no pudieron sacarlo por la vía militar. Pedro, se nos acaba el tiempo, tenemos lamentablemente que cortar y bueno, pero este tema da para tanto que probablemente te seguiremos llamando los próximos días. Mira, pero el tema da para tanto que cuando regresemos del corte... Sí, vamos a regresar. Tenemos el tiempo. No, vamos al corte, Pedro, vamos al corte. No te nos vayas, que vamos a seguir conversando contigo a la vuelta de este genio y figura. Dale. Aguántate ahí, Daniel. Dale. Seguimos en RCR 750M, este programa se llama Genio y Figura. Daniel Lara les habla, Neomar Hernández me acompaña y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de el 482-950 Daniel en Caracas, el Twitter RCR750, @RCR750 y también para los que quieren enviarnos su mensaje de texto por el 3456 y recuerden que esto tiene un costo de $1 fuerte más básico más IVA. Estamos conversando con Pedro Benítez vía telefónica y estamos hablando de la caída de Carlos Andrés Pérez, de la cual se cumplen 20 años en este mes. Estamos ya por estos días, si hacemos retrospectiva y nos vamos hacia hace 20 años, estaríamos en este momento en el gobierno breve de 11 días que duró el gobierno de Octavio Lepage. Pero habíamos dejado una pregunta al aire. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, hermano. Pero Pedro, estábamos hablando de lo que fue el papel del CEN en esa caída de Carlos Andrés Pérez, porque según dice Carlos Andrés Pérez, el CEN, al cual él llama el Sanedrín de Acción Democrática y que es capitaneado en aquel momento, según lo que él dice, por Alfaro Ucero, lo entregó, se prestó a la confabulación y permitió. Tú me dices que fue un gran error histórico de Acción Democrática no haber impedido esa caída. La pregunta es, tú hoy como miembro del CEN, ese CEN de Acción Democrática, ¿por qué no ha hecho una reivindicación cuando ha pasado 20 años de la figura de Carlos Andrés Pérez? ¿No se han arrepentido de ese error que cometieron? En el año 2007, cuando Acción Democrática perdió su registro ante el Consejo Nacional Electoral y de manera ilegal esa instancia lo obligó a recoger nuevamente firmas, se emitieron dos planillas, una para el expresidente Pérez y otra para el presidente Jaime Lucinchi. Y los dos expresidentes, sin ningún tipo de cuestionamiento, le dieron un aporte a AD y ellos firmaron esas planillas y se reescribieron en el partido. Eso habla muy bien, primero, de la figura de Carlos Andrés Pérez, y ahí se cerró, yo creo que en parte, no totalmente, esa herida histórica, que además habla muy bien de la condición humana de Carlos Andrés Pérez, que después de todo lo que pasó, él estuvo dispuesto a darle un pequeño aporte, pero simbólicamente muy importante, a Acción Democrática en esa circunstancia. ¿Y cuándo va? Muy bien, pero eso fue lo que hizo Carlos Andrés con Acción Democrática. ¿Y Acción Democrática cuándo va a reivindicar la figura de Carlos Andrés Pérez, que es el único presidente al cual debería agradecérsele que no se dejó tumbar por Hugo Chávez y que se dejó tumbar por los tribunales? No van a hacer una reivindicación de eso jamás.
Hermano, cada vez que yo tengo una asamblea del partido importante, yo trato de decir esto. O sea, es un montón de militantes de Acción Democrática que nos dedicamos precisamente a reivindicar la figura de Pérez y el regreso de los restos mortales del presidente Carlos Andrés Pérez a Venezuela. El que encabezó esa movilización fue Acción Democrática. De modo que tal vez Acción Democrática tenga que hacer más de lo que ha hecho, pero no se le puede decir que no ha hecho nada para reivindicar la figura histórica de Carlos Andrés Pérez. Bien, Pedro, una precisión. Tú, arrancando nuestra conversación, que recordamos, nuestra conversación de hoy es sobre el 20 aniversario de la destitución de Carlos Andrés Pérez, de la defenestración de Carlos Andrés Pérez del poder. Tú dijiste una frase que fue la siguiente, o más o menos así, que aquella destitución fue el principio del fin, o lo que alimentó el problema que hoy tenemos, el problema político que hoy tenemos presente en el país. Fíjate, yo tengo en mis manos el libro de Mirta Rivero, aquel libro que se vendió mucho, el libro La rebelión de los náufragos. Y aquí hay un pasaje que ella recoge del último discurso que dio el presidente Pérez. Te leo un par de frases y quiero que tú me des una precisión final sobre esa reflexión inicial que habías hecho. Dice Pérez: he actuado con mesura y con abierto ánimo de conciliación, ni vencido ni derrotado. Esto es como la rebelión de los náufragos. Y la frase final, que esta frase se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos: quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse. ¿Qué nos dices tú de esto? ¿Qué nos dice Pedro Benítez, secretario político del CEN de Acción Democrática? Bueno, que los que promovieron esa conspiración contra el presidente Pérez tienen todos los motivos del mundo para arrepentirse, pero en su gran mayoría no han dado muestra pública de arrepentirse. Porque lo importante, lo sustantivo aquí para la historia republicana de Venezuela es que a Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente víctima de una felonía militar, se le convirtió en el victimario. Y al golpista se le convirtió en el victimario. Y al golpista se le convirtió en la víctima y se le reivindicó ante los ojos del pueblo venezolano. Eso fue lo que pavimentó la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998. Muchísimas gracias, Pedro Benítez, por esa apreciación. Te agradecemos mucho por habernos aceptado la llamada para conversar de este tema. Bien, y bueno, nosotros seguimos conversando brevemente con respecto al tema. Yo lo que tengo que decir es sinceramente que siento que Pedro Benítez defendió muy bien la honra de su partido, que también es el mío, pero yo considero que aquí se ha podido hacer muchísimo más con respecto a Carlos Andrés Pérez. A mí me parece que es un antihistórico la forma como Acción Democrática se ha negado a reivindicar a Carlos Andrés Pérez, más allá de que le hayan hecho una honra fúnebre y todo lo demás, la propia figura de Carlos Andrés Pérez. Pero es que el propio Carlos Andrés Pérez deberíamos también evaluarlo con sus buenas y sus malas en lo que fue su actuación posterior a ese juicio. Porque yo recuerdo haber visto a Carlos Andrés Pérez, chico, el día de la toma de posesión de Chávez, cuando Chávez se negó a jurar, a hacer el juramento legal y dijo frente a la Constitución que sobre esta moribunda Constitución, ahí todo el mundo se quedó sentado, ahí todo el mundo conectó esa entrega de la República frente a un militar. Y el único gesto fue el gesto de bandera. Tú te hubieses parado, me hubiese tirado la carpeta. Me hubiese ido, pero es que cuando tú te pones a ver que entonces el tipo hace ese juramento, se tira ese discurso ridículo que se tiró y luego se baja tranquilamente, y esto es algo que nadie recuerda, eso está en los videos, que el tipo pasa pero frente a la bancada. No había un clima nacional contra la Cuarta República. El tipo pasa frente a la bancada de Acción Democrática y le extiende la mano a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez le da la mano a Chávez en la toma de posesión, y a Canachemata y a Morales Bello. Yo lo vi. Yo creo, entonces, Daniel, Carlos Andrés Pérez también tiene una responsabilidad, porque si el perro no lo que lo sacaron del poder y a los que le intentaron matar a la familia, bueno, que queda para los demás. ¿Será que Carlos Andrés era tonto? Yo creo. ¿Tú crees eso? Mira, no, yo creo, y volviendo al tema serio, yo creo que nuestra tragedia republicana nos ha dejado una reflexión extraordinaria, Pedro Benítez. Nuestra tragedia republicana hoy en día descansa en buena medida en que reivindicamos un golpista y atentamos contra el que se sometió a la ley. Pero fíjate que no hay ley en el país, Daniel. No hay ley, nunca la ha habido. Pero fíjate, después de la caída de Carlos Andrés Pérez ocurrió un hecho del cual también se están cumpliendo o se van a cumplir en pocos días, se van a cumplir 19 años, que fue la primera quiebra financiera de Venezuela, la quiebra de los bancos. Vamos a hablar al regreso en nuestra sesión Cuentos de Pasillo de algunos cuenticos que hay con respecto a esos banqueros que quebraron los bancos hace 19 años y que parece ser que están dando que hablar recientemente. Vamos a corte y regresamos con los Cuentos de Pasillo. Así es. Volvemos, amigas y amigas, amigos y amigas de RCR 750. Aquí estamos con Genio y Figura. Me acompaña Daniel Lara. Les reiteramos nuestras cuentas o nuestro contacto en Twitter, RCR750, @RCR750. Nuestro teléfono aquí en el Paraíso, Caracas, 482-9750. Y también nos pueden contactar por la mensajería de texto a través del 3456.
Recuerden que esto tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Daniel, antes de irnos al corte, planteó un cuento de pasillo. Los cuentos de pasillo que son... No, eso no es un chisme. Eso es un chisme, Daniel. Un chisme es una cosa, un cuento de pasillo es otra. Un cuento de pasillo es algo que tú andas caminando por el pasillo y lo escuchas. Tú hablaste algo de los banqueros. De los banqueros. De banqueros que eran y ya no son. Y ya no son. O no fueron y volvieron, no sé. Sí, tú sabes que luego de la caída de Carlos Andrés Pérez y durante el gobierno interino de Ramón José Velázquez, ocurre la caída de los bancos. Y el primer banco en caer fue el banco más importante del país en aquel momento. El Banco Latino. Que era el Banco Latino. Que era el banco que captaba mayor número de depósitos en aquel entonces de ahorristas grandes y pequeños. El que quiebra el banco y quien se hace famoso por la quiebra del banco es Gustavo Gómez López, que era el hijo predilecto en aquel entonces del banquero, también banquero muy conocido y muy cercano al poder, Pedro Tinoco. Gustavo Gómez López se va del país prófugo y se lleva los reales, ¿no? Que se había birlado del Banco Latino, se va del país y... se va prófugo y se refugia en una nación exsoviética donde le dan inclusive la nacionalidad y toda aquella cosa. Y aquí quedaron los ahorristas, muchísimos se suicidaron, muchísima gente perdió sus pequeños comercios, la gente vendía sus carros, sus casas y metía en plazos fijos en el Banco Latino por las altas tasas de interés que pagaban. Y bueno, y nunca se respondió por ese dinero. Durante todos estos años tuvieron como excusa, el gobierno actual, el oficialismo ha tenido como excusa a esos ladrones que no fueron castigados en la Cuarta República. Ese señor, Gustavo Gómez López, y buena parte de esos banqueros que quebraron sus bancos y se llevaron los reales de la gente, están en Venezuela otra vez protegidos por el gobierno de Nicolás. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, porque Gustavo Gómez López está en Venezuela de nuevo. Pero ¿cómo? Y acaba de comprar una emisora, un circuito de radio. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Y el señor, el dueño del Banco Barinas. O sea, es de banquero empresario de medios. El que quebró el Banco Barinas, porque quebraron varios bancos, el que quebró el Banco Barinas y Seguro Cordillera, el dueño de esos dos emporios, que también se fue con los reales y se fue con lo que vio en la pata, es el nuevo dueño de Globovisión, Juan Domingo Cordero. Ay, caramba. Entonces, cuando tú ves que los banqueros de aquellos años regresaron al país, se lavaron la cara y se pudieron comprar un canal sin que nadie se los impidiera, quiere decir que la Quinta República lo que es el tribunal sobre el cual ha sido absuelta la Cuarta República y sus delitos. Caramba. Ahí te dejo eso. Qué fuerte, Daniel. Bueno. Mira, hablando de los cuentos de pasillo, que creo que has dejado un tema candente, yo he quedado estupefacto. Fíjate, yo creo que referiste a Juan Domingo Cordero. ¿Y qué de Globovisión? ¿Qué haremos con esa nueva línea informativa de Globovisión? Nada. Nada. Globovisión parece que está en desbandada la audiencia de Globovisión. Pero es que yo nunca vi, yo te digo ¿Tú crees? Ya va, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Espérate, déjame hablar, Daniel. Vamos al cabillazo. Bueno. Vamos a darle el cabillazo a Globovisión. Vamos a aceptar el cabillazo a Globovisión. Vamos a entrar. El cabillazo del día es con Globovisión. ¿Con Globovisión o con Raúl Gorrín y Juan Domingo Cordero? ¿Qué me dices tú? Con Globovisión, con lo que es el concepto de Globovisión. Porque Globovisión quiso ser y se convirtió en el cerebro de repuesto de buena parte de los venezolanos. Los venezolanos consideraban opositores que para poder pensar tenían que prender Globovisión y ver qué era lo que decían en Globovisión para poder tomar decisiones y para poder pensar. El problema para mí desde este punto de vista no es que hayan sacado del aire a Kiko, a Carla y a Roland. El problema es que los hayan puesto al aire y que ellos hayan hecho a través de ese programa lo que hicieron durante todos los años que hicieron. No, Daniel. Claro que banalizar la política, convertir esa tribuna en una cosa donde se burlaban del que no le servían los intereses. Yo creo que en último término... Yo estoy feliz porque lo hayan sacado del aire. Yo creo que en último término la decisión la tiene la gente y si el programa era malo lo cambias y listo. Tú no puedes cercenar un espacio comunicativo. Pero por favor. No puedes cercenar un espacio. No lo puedes hacer. Eso, mira, tú no ves la gente en el caso de Venezuela. Ahora, déjame decir... La gente se está quejando por los hinchas. Déjame llevar la reflexión. Porque sacaron la olla y se están quejando porque sacaron Buenas Noches. Ya va, Daniel, déjame llevar la reflexión. Vamos a poner a Mario Silva en Globovisión y ponemos a los locos estos. Déjame llevar la reflexión un poco más allá. Yo creo que si se trata de equilibrar los medios de comunicación, yo creo que debemos empezar por casa, ¿no? Y si vamos a hacer una desinfección y digamos, Eso no es feo, desinfección. Yo creo que hay que usar alcohol isopropílico, ¿no? En algunos casos. Yo creo que debemos empezar por Venezolana de Televisión. Debe ser un medio donde acceda todo. ¿Perdón? O sea, ¿tú crees que el mal está en Venezolana de Televisión nada más? Yo creo que. ¿Tú no has visto Venevisión? Tú no has visto Venevisión. Perdóname. Yo pienso que hace un peor daño. Yo creo que no es una cosa de malo o bueno. Hace un peor daño a este país las barbaridades que tienen la programación Venevisión. Bueno, pero ¿qué propones tú, Daniel? Entonces, ¿qué hacemos con los canales? Que los cierren a todos sería una buena solución. No. Pero, como no podemos cerrarlos a todos, lo que deberíamos hacer es abrir más oportunidades.
y que haya más medios de comunicación en señal abierta. Bueno, en esa línea voy, Daniel. Yo creo que Eso es lo que debería haber. los espacios deben ser abiertos. Inclusive el experimento que se hizo con las radioemisoras comunitarias iba por ahí. Eso luego se desvirtuó y bueno, ya vemos lo que tenemos. No hay una sola emisora comunitaria que sea escuchada. No, y no sé si es que sea rating. escuchada, sino que transmita a su vez actos que sean lícitos, ¿no? Porque yo creo que se utilizan para ilícitos, para promover el odio, para promover la guerra. Hay una emisora en Vargas donde se promueve abiertamente la violencia contra las personas, contra opositores. Yo eso lo veo particularmente en Vargas, y es una emisora que está en manos, evidentemente, de personajes del gobierno. Pues. Bueno, Daniel, yo creo que aquí hay un problema, más allá de todo eso. Se nos está acabando el tiempo. Ese es el problema. Es un grave problema, pero la pasamos bien. Es lo que, no, y la pasamos bien con la audiencia, que bueno, Sí. nos Dieron feedback. colapsó el sistema. Colapsó el sistema. El sistema de comunicaciones con la audiencia. Que es mucho Mira, decir. a mí lo que me queda es invitar a la audiencia A mañana. a mañana, a un A esta próximo. misma hora. Y por esta misma emisora. por esta, la pionera, RCR 750, En Genio y Figura. que parece que es lo único que nos va quedando, el único resquicio de libertad que nos va quedando con esta satrapía que han hecho sobre Globovisión, ¿no? Nada más nos queda RCR 750 y Monitor Hípico. Bueno, lo único que nos suerte y Gaceta Hípica para mañana, Daniel. Y se acabó el programa. Bueno, hasta luego.